¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia sin límite. En este corto video vamos a platicar brevemente, a tocar el tema más o menos de el ciclo del nitrógeno, los temas del amoníaco. Por supuesto también vamos a aclarar algunos otros temas con respecto a el acuariofilia. Y bueno, mis amigos, como ustedes ya sabrán, por supuesto, el ciclo del nitrógeno es el proceso, es la maduración, es el ciclado prácticamente que nosotros debemos normalmente y bueno, prácticamente obligatoriamente ya tener listo en nuestros acuarios desde antes de introducir a nuestros peces. Tenemos que tomar en cuenta que es algo que no podemos dejar de lado, es algo que no podemos decir lo hago después o qué pasa si no lo hago. Realmente lo que pasa es que no hay un proceso, no hay un ciclo dentro del agua en el cual el amonio y el amoníaco se disipen, y esto pues puede llegar a causar picos que nos pueden llegar a ocasionar pérdidas de nuestros peces. Vamos a platicar realmente el ciclo del nitrógeno. Es un tema bastante importante al momento de montar, sacar adelante cualquier tipo de acuario con ejemplares vivos, ya sea de agua salada, de agua dulce, de agua salubre. Tenemos que tomar en cuenta este tema. Bueno, vamos por el principio. Uno de los mitos que rodea este ciclo del nitrógeno es que algunos acuaristas llegamos a pensar cuando iniciamos en este hermoso mundo del acuarismo que los desechos de los peces son los únicos que provocan los picos de amonio y amoníaco. Realmente, con respecto a este vasto tema, no es lo mismo el amonio y el amoníaco. Eso lo tenemos que tomar en cuenta bastante. La mayoría de testers, pues yo me aventuraría a decir que prácticamente el 75-80% de los testers que nosotros llegamos a encontrar en tiendas, que llegamos a adquirir en algunos otros lugares, no miden el amonio y el amoníaco en lecturas diferentes, lo miden en la misma lectura. Entonces, no podemos tomar en cuenta este tema, ya que si tenemos un poquito alto el amoníaco, entonces sí tenemos un problema, ya que el amoníaco es bastante dañino para nuestros peces. En cantidades altas podríamos llegar a perder hasta el 75% o más de nuestros peces. Aunque para llegar a estos extremos sí tendríamos que ser bastante descuidados o incluso estar muy ausente de nuestros ejemplares en cuanto a los sifoneos, cambios de agua, alimentación en exceso, o incluso que alguno de nuestros peces llegara a estar dentro del acuario muerto y estuviera en descomposición, contaminando toda el agua. En ese caso sí tendríamos un pico de amonio súper alto y sería cuestión de días para que perdiéramos al resto de los ejemplares. En el caso del amonio, es un poquito difícil diferenciar amonio y amoníaco porque suenan muy igual, entonces voy a tratar de no confundirlos y de no mencionarlos donde no deba. En el caso del amonio, la contraparte buena del amoníaco, es inocuo para nuestros peces, ya que puede llegar a ser disipado y absorbido sin ningún problema. E incluso sirve como un abono para nuestras plantas. O sea, las plantas ya lo absorben y eso nos ayuda a que el amonio no genere un pico, aunque este sea completamente inofensivo para nuestros ejemplares. Ahora, lo mejor que podemos hacer en este tema del amonio y el amoníaco es conseguir testers que realmente midan en, digamos, parámetros diferentes el amonio y el amoníaco, para evitarnos falsas alarmas y para evitarnos, por supuesto, falsas alegrías, ya que sabiendo que el amonio es inocuo para nuestros peces, podíamos llegar a hacer una lectura en nuestro acuario, tener un pico de amoníaco y nosotros pensar que es amonio, no ponerle atención, no tratarlo y entonces tener una tragedia.
El tema del amonio y el amoníaco no es algo que vamos a ver con facilidad. No pasamos a la par del acuario y vemos, este tiene amonio y amoníaco. No, es algo completamente bajo en cuanto al tema estético de los peces. No lo vemos, pero ellos sí lo sienten. Entonces tenemos que tomar en cuenta el tema de que no precisamente lo vamos a ver a simple vista. Básicamente la relación que tienen el amonio y el amoníaco va a depender mucho del pH que tengamos, manejemos y mantengamos en nuestros acuarios. Bueno, ya habiendo aclarado un poquito el mito sobre el amonio y el amoníaco, vamos con lo siguiente. El mito de que es realmente generado por los desechos orgánicos que tengamos dentro del acuario, ya sea por la orina de los peces, como les decía, por un pez fallecido que esté en descomposición y no nos hayamos dado cuenta, por las plantas que de repente sueltan una hoja y ésta se empieza a descomponer, por la comida en exceso que nosotros dejamos ahí, cae al fondo y empieza a descomponerse dentro de la pecera, es en ese momento en el que vamos a tener este problema. Si nosotros tenemos una pecera ya ciclada, o sea, ya tenemos una colonia bacteriana y tenemos la suficiente, esta misma se va a encargar de dar inicio al ciclo del nitrógeno. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es por eso que nosotros aquí en Acuariofilia Sin Límite practicamos el ciclado por ley. También nosotros recomendamos a todos pues también practicarlo, ya que es de esta manera que nosotros vamos a poder comenzar a tener a nuestras bacterias nitrificantes, ya que si nosotros omitimos este paso a la hora de introducir a nuestros peces, no va a ser inmediato, va a pasar tal vez un par de semanas hasta que esta agua tenga un pico de amoníaco tan grande, ya que nuestros peces hacen del baño, comen en esta agua, y aunque tengamos un sistema de filtración, este no tiene bacteria, no está ciclado. Entonces el ciclo del nitrógeno no se puede dar porque no hay bacterias nitrificantes dentro de este ecosistema. Bueno, la primera etapa son los desechos. Como les decía, comida, las heces de los animales, animales muertos, plantas. El tema de los desechos físicos, que vienen siendo los desechos obviamente físicos de los animales, comida en el fondo en descomposición, plantas en descomposición, otros ejemplares en descomposición. Esto lo menciono mucho ya que sí es bastante importante. Algunas veces los peces se meten dentro de los adornos, llegan a atascarse, probablemente están enfermos, se estresan y fallecen. Entonces, como están dentro de los adornos, no los vemos, y para cuando nos damos cuenta, estos ya están en un grado alto de descomposición y ya tenemos el resto de los peces contaminados. Bueno, en la primera etapa, los desechos físicos los vamos a retirar con el sifoneo. Aunque el agua esté cristalina, aunque el agua esté limpia, aunque el agua se vea aparentemente bien, el tema del sifoneo es bastante importante, ya que gracias al sifoneo vamos a retirar todas las impurezas y todos los desechos que hay en la grava de nuestro acuario. De esta manera vamos a mantener controlado, ya que el amoníaco, iba a decir amonio, el amoníaco y el amonio también están prácticamente a un momento de activarse y de contaminar toda el agua. Entonces, si en el fondo tenemos demasiados desechos en descomposición, esto no va a tardar mucho en comenzar a subir y a contaminar a nuestros peces. Entonces, los desechos orgánicos físicos los vamos a retirar mediante sifoneos de nuestra pecera. En la segunda etapa, las bacterias llamadas nitrosomas, parte de esta familia de bacterias nitrificantes que les platico, y por supuesto parte también de nuestra colonia bacteriana, al momento de hacer un buen ciclado y tener buena cantidad de material filtrante biológico, se van a encargar de convertir el amoníaco en nitritos.
El amonio prácticamente se va a disipar solo y va a ser absorbido por las plantas. En el tema del amoníaco sí se va a quedar ahí, sí va a seguir siendo tóxico y gracias a las bacterias nitrosomas se va a convertir en nitritos. Los nitritos son como que digamos un poquito menos tóxicos que el amoníaco, de igual manera siguen siendo tóxicos. En la tercera etapa, las bacterias llamadas nitrobacter van a convertir los nitritos en nitratos. El nitrato es prácticamente como el amonio, puede ser absorbido, puede ser disipado. Realmente no nos podemos confiar, ya que todavía teniendo picos de nitratos vamos a tener problemas también, pero como les decía, tienen que ser picos muy altos o que no tengamos algún tipo de plantas que aprovechen los nitratos. En el tema de ya la etapa final, que son los nitratos, estos son absorbidos por las plantas y las bacterias desnitrificantes devuelven el nitrógeno a la atmósfera. O sea que los nitratos ya son convertidos en la atmósfera como parte de pues, el aire y el oxígeno que nosotros respiramos. Es por eso que la mayoría de acuarios no están tapados herméticamente y no deberían estar tapados herméticamente. Si tenemos alguno así en casa, por favor destapémoslo, ya que estamos haciendo que la atmósfera se encierre. Aparte de que el acuario y el agua no van a recibir oxígeno, a menos que tengamos pues obviamente una bomba, vamos a ocasionar un problema en el tema del nitrógeno dentro de nuestra agua, aunque no tenga nada que ver el agua con el aire, y realmente es donde tenemos que tomar en cuenta el ciclado. Realmente no puedo decirles nada más que el ciclado va a ser lo que nos ayude bastante. Otro punto importante, muchas veces hemos tocado en este canal el tema de el ciclado express. El tema del ciclado express habla de que podemos mediante material biológico, mediante agua ya ciclada, poner ejemplares nuevos en una pecera nueva. Ok, vamos a tomar en cuenta ese tema también, ya que según pues me han platicado, hay bastantes acuaristas que lo practican. Bueno, si lo practicamos bien, no tendríamos que tener ningún problema. Si lo practicamos de una manera, por así decirlo, acelerada, sí vamos a tener problemas. El punto es el siguiente. Vamos a mover un filtro con material biológico, con material con ya colonia bacteriana ciclada a una pecera nueva. Le vamos a poner agua de alguna otra pecera que tengamos que también ya esté ciclada y está. Ahora, si tenemos grava, si tenemos algún tipo de roca volcánica o algún tipo de adorno poroso, la mayoría de adornos son por fuera lisos y por dentro son porosos, ya que nos ayudan en el tema del refuerzo de la colonia bacteriana dentro del acuario, y estos no están ciclados, la colonia bacteriana va a sufrir un boom porque va a haber mucho espacio y poca colonia bacteriana. Entonces, si de una vez metemos los peces, estos van a comenzar a producir el amoníaco y a la hora de que haya más amoníaco que colonia bacteriana que nos ayude a convertirlo, esto se va a convertir en una guerra y vamos a pasar por lo menos 1 o 2 semanas con el agua lechosa, con el agua turbia, y claro que eso también va a llegar a afectar a nuestros peces. Y si a eso le añadimos que nuestros peces pues acaban de ser introducidos aquí, pues va a ser un problema, la verdad, más grande. Entonces, pues si no es necesario, tiene que ser realmente una emergencia hacer un ciclado express. Hay videos también en este canal en el que lo hemos practicado. Tampoco vamos a decir que no lo hemos hecho, claro que lo hemos hecho. La vez que se quebró una de las peceras, bueno, la pecera que en ese momento era la más grande que teníamos, tuvimos que armar casi que
de emergencia otra pecera, tuvimos que hacer un ciclado express para moverla. La vez que tuvimos problemas con nuestro estanque, también tuvimos que hacer un ciclado express, moverlo todo. En este caso pues seguimos estos pasos de mover agua, filtración y grava para no tener ningún problema con la colonia bacteriana, ya que recordemos que es un poquito delicada en cuanto a que deje de tener flujo de agua, porque ya no respiraría y se quedaría de alguna manera sin vida. Entonces a la hora de que volvemos a encender el ciclo del filtro, el agua se convertiría en agua lechosa. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido la información. Si en algún momento llegué a equivocarme en amonio y amoníaco, pues ustedes sabrán perdonar. La verdad es que suena muy parecido y no se imaginan cuántas veces llevo ya tratando de grabar este video de corrido y siempre en algún momento se me llega a confundir, se me llega a meter el amonio donde va el amoníaco y el amoníaco donde va el amonio. Entonces recuerden suscribirse, dar like para por supuesto continuar grabando muchos más videos como este e incluso mejores. Por supuesto, sus comentarios para nosotros es un gusto leerlos. Tenemos muchos más proyectos en pie. Vamos a montar pues un pequeño gambario. Vamos a montar, ya le vamos a devolver pronto su espacio a nuestro beta. Y por supuesto vamos a hacer un pequeño gambario. Por supuesto, siempre recuerden activar la campanita de notificaciones, que es donde ustedes se van a dar cuenta cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en la próxima.